Señor Tellado, cuando quiera. Gracias, presidenta. Señora Díaz, se ponga como se ponga, es usted cómplice de la corrupción que estaba presente en la misma mesa del Consejo de Ministros donde usted se sentaba. Y por otra parte, tengo que decirle que me llama la atención que usted hable de los resultados en Galicia. Mire, 4 mayorías absolutas consecutivas y crecientes, las de Alberto Núñez Feijóo. ¿Sabe qué le pasó a usted la última vez que se presentó en Galicia? 0 escaños. No consiguió ni el suyo, señora Díaz. Ni el suyo. Ni el suyo. Bueno, señor Bolaños, vamos a lo nuestro, que realmente es lo suyo. Mire, a usted le hemos visto poner la mano en el fuego por el señor José Luis Ábalos. Le aplaudí aquí. Recuerda, justo antes del suplicatorio del Tribunal Supremo. Le aplaudían todos. Le vimos hace apenas 10 días poner la mano también en el fuego por un tal Santos Cerdán. ¿Se acuerda? También le aplaudieron. Un militante ejemplar. Super Santos Cerdán, decía Super Zapatero. Mire, y ahora que el que está en apuros es usted, lo entendemos todo. Mire, todos en el sanchismo han tenido que hacer cosas que no debían, siguiendo las órdenes y las instrucciones del número 1, de Pedro Sánchez, del puto amo, que decía Óscar Puente. Usted también. Usted tuvo que contratar a una asesora en Moncloa no para asistir a la actividad institucional de la presidenta, de la esposa del presidente del gobierno, no, sino para trabajar en favor de los intereses profesionales de Begoña Gómez. Usted mismo se le escapó ayer en una rueda de prensa, aquí, en el Congreso de los Diputados. Utilizaron medios públicos en favor de intereses privados para favorecer los negocios particulares de Begoña Gómez, la única catedrática sin título universitario de toda España. ¿Eso sabe cómo se llama? Se llama malversación. Y cuando le llamó un juez para pedirle explicaciones, Sánchez le obligó también a mentir. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama falso testimonio. Señor Bolaños, en la omertá sanchista todos están pringados para seguir las órdenes del número 1 y todo parece indicar que usted también. Es francamente lamentable su situación. Muchas gracias, señor Tellado. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Tellado. Espero que remontemos este espectáculo tan poco edificante para la ciudadanía que están ustedes protagonizando. Mire, hay cosas en las que no tengo ni la más mínima responsabilidad, usted lo sabe perfectamente, como lo sabe toda España, y otras en las que humildemente sí me siento corresponsable de los logros de este gobierno. Hoy hay una cumbre en la OTAN donde, gracias a la negociación de Pedro Sánchez, habrá un régimen singular para España y no se aportará el 5% para gasto de defensa. Me hubiera gustado saber qué hubiera hecho si el señor Feijóo fuera el presidente, si el Partido Popular y Vox gobernaran, qué hubieran negociado en esa cumbre de la OTAN. También me siento corresponsable del logro de que hoy la economía española sea la que más crezca de todas las economías occidentales y avanzadas del mundo, y el Fondo Monetario Internacional lo haga, superando esa época en la que la economía española languidecía por los recortes brutales que el gobierno del Partido Popular establecía. También querría mostrarme corresponsable del logro de que hoy las pensiones se actualicen conforme al IPC y que hayamos superado esa actualización de miseria del 0,25 que la ley del Partido Popular por mayoría absoluta estableció. Por tanto, permítame, señor Tellado, decirle que este gobierno avanza, que es bueno para los ciudadanos que siga habiendo un gobierno progresista, porque así tienen pensiones actualizadas, salario mínimo interprofesional alto, becas que hemos aumentado un 80%, economía, la mejor economía de Europa, y también empleo, 22 millones de personas afiliadas, muy por encima del sueño del señor Rajoy, que eran 18 millones. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta la formula la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos, del Grupo Popular, que tiene la palabra. ¿Cuál es su balance terminal como ministro? Y a ver si dice la verdad. Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Escuchando y viendo su actuación, preparando las preguntas ayer, me he acordado de un acuerdo que adoptamos ayer en Consejo de Ministros, y es que, quizá usted lo sepa, ayer declaramos como bien de interés cultural el Palacio de Bellavista, que fue un palacio construido en el siglo XVIII por la 13ª condesa de Alba, marquesa de Alba, que se llamaba María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo. No es importante, señora, si esto es una persona que es de su familia o usted es descendiente de esta persona. Lo que sí es importante es pensar que usted
hoy piensa probablemente lo mismo que pensaba hace 3 siglos esta señora que se llamaba como usted. Usted defiende, señoría, en esta casa los privilegios y que unos pocos privilegiados vivan muy bien a costa de la mayoría del país. Y yo en esta Cámara defiendo que la mayoría del país tenga una alta calidad de vida a costa de unos pocos esfuerzos de los más privilegiados. Por eso, señor Álvarez de Toledo, le digo que seguiremos trabajando en el Gobierno para hacer de nuestro país un país más justo y mejor. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora diputada. Realmente. Mire, señor Bolaños, este puede ser nuestro último debate. Y no porque yo vaya a dejar el escaño, sino porque usted es un zombi. Un zombi en busca de un epitafio político. Y yo le ofrezco 5. Elija. Félix Bolaños fue el artífice de la ley más inmoral y divisiva de la democracia. Compró el poder con impunidad, lo llamó convivencia y trasladó el desgarro separatista al centro de la nación. 2. Félix Bolaños fue el fallido cortafuegos de la corrupción socialista. Intentó blindar al presidente y fracasó estrepitosamente. La catedrática fake con asistente lucrativa, el Barenboim de Badajoz, 2 secretarios de organización, todos acabaron ante la justicia y la UCO en Ferraz. 3. Félix Bolaños fue una termita voraz de las instituciones. Logró una hazaña inédita, que el fiscal general, su comisario político, fuera procesado. Hasta 6 años de cárcel piden para él sus propios subordinados. Y encima quiere entregarle la instrucción penal. 4. Félix Bolaños fue el profanador máximo de la independencia judicial, sin consenso, con una urgencia desquiciada. Intentó transformar la justicia para doblegarla. El resultado, una huelga histórica en defensa del Estado de Derecho, es decir, de la democracia. Y 5. Félix Bolaños, el burócrata reincidente, el primer ministro de Justicia al que la justicia pide imputar por malversación y falso testimonio, claro. Y mire que se lo advertí. ¿Y ahora qué va a hacer? Dimitirá, supongo, en aplicación de su propio canon de ejemplaridad. Ustedes, Sánchez y Ábalos, exigieron la dimisión de Rajoy por una simple citación como testigo. Pero no, hará usted lo de siempre. Dirá 11M, Ultra, Franco, gracias. Ruido, furia, humo, nada. Usted, señor Bolaños, ha perdido el sentido de la realidad. Y yo lo comprendo. ¿Sabe por qué? Es el síntoma inequívoco de la fase terminal. Gracias, señora diputada. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Ha mejorado usted su propia caricatura, señor Álvarez de Toledo. Le felicito por ello. Mire, imagino que a usted le repelerán las injusticias. Y si le repelen las injusticias, pues deberá saber que ayer se cometió una. Y que deje pasar unos días, porque efectivamente la bola de cristal le funcionó, por lo que sea. Pero deje pasar unos días y veremos cómo esta injusticia se aclara en unas solas semanas. Le voy a decir que sus palabras tan grandilocuentes sobre el Estado de Derecho le deberían haber permitido, de la semana anterior a esta, haberse leído el proyecto de ley de ampliación y fortalecimiento de la carrera fiscal. ¿Me puede usted decir una única línea donde se afecte al principio de independencia judicial o al Estado de Derecho o a la separación de poderes? Una sola línea. Ni una. ¿Sabe también lo que regula ese proyecto? Becas. Becas para personas con familias humildes que puedan optar a opositar a jueces, fiscales y abogados del Estado. ¿Y sabe cuál es el problema? Que en materia de becas y de igualdad de oportunidades usted piensa igual que la Cayetana Álvarez de Toledo del siglo XVIII. ¡Feliz verano! Gracias. Maravilloso espectáculo. La siguiente pregunta la formula la diputada doña María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra cuando usted quiera. Muchas gracias, señor Bolaños. Están ustedes peor de lo que imaginamos, pero bueno, aún así le pregunto, ¿cuáles son los planes del Gobierno? Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Le agradezco su pregunta, señora Millán. Los planes del Gobierno seguir avanzando en que este país sea un país cada día mejor, con más justicia social, con mayor prosperidad económica y con mayor redistribución de rentas. Tenemos la economía que más crece de Europa.
multiplica por 4 la media de la Comisión Europea. Es una economía que el Fondo Monetario Internacional dice que va a ser la que mejor desempeño económico tenga en 2025. Ya dijo The Economist que en 2024 ha sido la economía occidental más avanzada y con mejor desempeño de todo el ejercicio 2024. Hemos multiplicado becas, hemos multiplicado el salario mínimo, hemos multiplicado pensiones. Estamos llevando a cabo un reforzamiento del estado del bienestar como nunca se había hecho en este país. Y por tanto, si me pregunta por en qué estamos, pues le digo que estamos mejorando nuestro país. La pregunta sería, ¿en qué está la ultraderecha? ¿Está, como siempre, como en las últimas décadas? Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora diputada, cuando quiera. Señor Bolaños, enhorabuena. Va usted a formar parte del clan del Peugeot, aunque es verdad que por aquella época usted no sería de los favoritos de Sánchez y por eso todavía no iba dentro, pero próximamente será el siguiente y entonces pasará a ser identificado por sus compañeros de bancada como esa persona de la que usted me habla. Está tan tranquilo que ayer salió a amenazar veladamente al Supremo con el mismo cuajo de los que acabaron imputados, pero que ustedes defendían. ¿No se da usted cuenta de que ya forma parte de ese núcleo de hombres fuertes de Sánchez que va a acabar muy mal, junto al fiscal general del Estado y 2 secretarios de organización, entre otros? Ya le advertimos aquí que procurase decir la verdad, aunque eso en ustedes sea algo antinatural. Y ayer volvió a mentir. Usted dijo que jamás le habían preguntado por la persona responsable de contratar a la asesora de Begoña Gómez. Y eso es mentira. Se lo preguntó el juez hasta 3 veces. Dentro de su ministerio había una persona contratada con el dinero de todos los españoles para atender personalmente a Begoña. Los pocos privilegiados de hoy son ustedes. Y por eso usted va a ser imputado, por mentir y por malversar. Porque en realidad estamos ante una gigantesca trama de corrupción para beneficiar personalmente a los miembros del Gobierno y financiar ilegalmente al Partido Socialista con Zapatero y sus cárteles amigos a la cabeza. Y ahora se entiende un poco mejor las prisas que usted tiene por acabar con la misma justicia que con la ley en la mano le puede condenar a usted. Todo en nombre de la democratización, pero en realidad esa ley es la armadura que usted necesita para protegerse de su propia corrupción. Pero todo va en consonancia y por eso, además de la económica, la peor corrupción es la que materializan ustedes con quienes usan su debilidad para imponerse. Otegi y Puigdemont, que son sus verdaderos jefes. Ya se lo han pedido. Un programa político plurinacional para un modelo de Estado diferente. Por eso una de las primeras cosas que hicieron después de la investidura fue darle el Ayuntamiento de Pamplona a Bildu. Señor ministro, ¿veremos su nombre en la lista de imputados? ¿Es usted capaz de afirmar aquí que no veremos un referéndum de autodeterminación? ¿O va a negarlo como hicieron con los indultos y la amnistía? Nosotros sabemos que de eso va la segunda parte de la legislatura. Sabemos que si ustedes llegan a 2027 será a base de robar y de impulsar la balcanización de España. Y sabemos que lo peor de Sánchez también está por llegar. Lo peor para ustedes y para usted en concreto, señor ministro, cuasi imputado, también. Feliz verano. Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Es sabido que los ultras disfrutan con las injusticias y, por tanto, ayer fue un buen día para usted y lo está disfrutando, pero tenga paciencia hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. Mire, vamos a seguir trabajando. Claro que sí, vamos a seguir avanzando en reformas que necesita este país. Por supuesto, en materia de justicia, para modernizarla, para llevarla al siglo XXI. Pero también estamos avanzando en una agencia de salud pública, la que va a decir que las vacunas son eficaces y no las cosas que dicen ustedes. O también estamos avanzando en las becas para opositar a los altos cuerpos de la Administración de Justicia, para que puedan opositar personas que tienen una renta familiar media o baja. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Podría darnos su opinión? Y también acabamos de aprobar una ley para ilegalizar asociaciones franquistas. Tranquilidad, señores de Vox, son solo asociaciones, no partidos que, en fin, comulguen con la ideología de la dictadura. Por tanto, claro que vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando para que nuestro país sea cada día mejor, para que podamos ir a una cumbre de la OTAN y defender los intereses de España, para que no tengamos que comprometer el estado del bienestar en nuestro país. Vamos a seguir trabajando para tener la mejor economía de Europa, para poder redistribuir en becas, en salario mínimo interprofesional, en pensiones, en prestaciones, en todo lo que importa a la ciudadanía. Y, por tanto, yo entiendo que para ustedes sea una mala noticia que el Gobierno progresista avance y para ustedes es una buena noticia que haya injusticias en este país. Por tanto, señora Millán, feliz verano, sosiego, disfrute de la playa y nos vemos a la vuelta. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta la formula el diputado don Josep Pagès i Massó del grup parlamentari Junts per Catalunya, que té la paraula.
Senyor ministre, no fa ni una setmana vostè deia que hi ha una majoria parlamentària per aprovar la llei de l'accés a les carreres judicial i fiscal. La pregunta que voldria fer-li és d'on treu vostè que hi ha una majoria en aquest Parlament per aprovar aquesta llei? Moltes gràcies, senyor Pagès. Senyor ministre. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Pallés, la semana pasada lo que dije, y reitero, porque es algo absolutamente conocido, es que se superaron las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox a la Ley de Fortalecimiento y Ampliación de la Carrera Judicial. Ahora estamos trabajando las enmiendas de esa ley. Todos los grupos parlamentarios que no presentaron enmienda a la totalidad han presentado enmiendas para mejorar, para trabajar el texto, y ahora es el momento de trabajar esas enmiendas y de conseguir un consenso de todos los grupos parlamentarios que tumbaron las enmiendas a la totalidad, porque la justicia en nuestro país necesita reformas, necesita modernizarla y necesita llevarla al siglo XXI. Yo estoy convencido que las enmiendas que ha presentado su grupo, por supuesto que las vamos a trabajar y que vamos a intentar, entre todos los grupos que formamos una mayoría parlamentaria en esta Cámara, intentar sacar adelante una reforma que necesita la justicia, que es imprescindible para que podamos homogeneizar la justicia a Europa, porque en este momento tenemos estructuras muy anticuadas del siglo XIX, algunas y otras de hace 40 años. Mire, el 1 de julio se van a implementar por primera vez en nuestro país los tribunales de instancia, que superan la organización en juzgados unipersonales que era de 1835 y que va a dar más flexibilidad a los juzgados y tribunales de nuestro país y va a dar más capacidad de absorber toda la carga de trabajo de manera más racional para jueces y magistrados. Es un avance bien importante para la justicia en nuestro país, un avance en la ley de eficiencia que contó con su voto, como espero que cuente la ley que estamos tramitando en este momento, una vez que trabajemos las enmiendas y lleguemos al acuerdo todos los grupos parlamentarios que quieren reformar la justicia en este país. Gracias.